porfa? Sí, por supuesto, por supuesto. Gracias. Amado Padre que estás en gloria, alabado seas por siempre tu santo nombre, Señor. Gracias te damos, Padre, porque un día tú más nos has dado de vida. Tú nos has permitido reunirnos una vez más aquí para congregarnos, Padre, para que seamos aprendiendo más de tu palabra, Señor. Sea usted dándonos sabiduría, entendimiento, para poder absorber aquellas enseñanzas, Padre, que son un poco más profundas, Padre, que queremos aprender, Señor. Sea usted dirigiéndolo en todo tiempo, el hermano Reinaldo, Padre, para que él sea comunicativo con nosotros, Padre, que nosotros podamos entender. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gracias, hermana Vilma. Amén. Eh, ahora quiero que le dediquemos tiempo al texto. No nos vamos a meter de lleno a estudiarlo todavía, pero sí quiero que le demos una lectura general a todo. Así que yo voy a compartir pantalla con ustedes. Tengo el texto por acá. Me avisan si ven mi pantalla. Amén. ¿Ok? Sí. Sí se ve, hermano. Bueno, vamos a darle una lectura a todo el libro. Aconteció en los días de que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Bien, en la medida que les vamos dando lectura, ustedes vayan eh, tratando de visualizar la escena, ¿verdad? El panorama que nos está dejando esta historia. Traten de imaginarse sus campos, las actitudes de los personajes que van apareciendo, quizás en los momentos en los que pudieron pasar algún momento de crisis, de dificultad, de alegría, para que podamos eh, empaparnos y meternos no solamente en el texto, sino en los personajes mismos que nos van dejando una pauta y Dios actuando a través de ellos, ¿verdad? Hoy vamos a ver cuál es el rol de Dios también en todo el texto. Así que comienzo de nuevo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego la besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿por qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo soy vieja para tener marido,
Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿había vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Había de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y sus dioses y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemi que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Estuvieron pues ellas dos, anduvieron pues ellas dos, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová me ha dado, perdón, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Bien, ¿alguien quiere leer el capítulo 2? Si no, sigo leyendo yo. Amén. Si Lo gusta. leo, hermano, lo leo. No sé si Amén. se Ok, oye. ok, sí, se oye. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue, pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. He aquí que Booz vino de Belén y dijo a sus segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las cabillas. Entró, pues, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, no pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que ciegan y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío,
halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque me has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo, a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que la recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó todo lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado y después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me he dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salga con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Bien. ¿Alguien con el capítulo 3? Amén. ¿Ok? Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente en cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada. Te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió y ya que una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo esto hay un pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo,
quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel varón no descansará hasta que concluya el asunto hoy. ¿Alguien que quiera leer el 4? Amén, hermano. Ok, Carlos. Booz subió a la puerta y se sentó ahí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértela saber y decirte que las compré en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo, para que yo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, para que la confirmación de cualquier negocio, el uno sea quitado el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se te quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, perdón, y que también tomó por mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que desde esa joven te dé Jehová. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loada sea Jehová, que hizo que no faltase hoy pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual sea restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de valor para ti, perdón, y ella es de valor para De ti más que va- 7. es de más valor.
perdón, y es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las naciones de Fares. Fares es, Generaciones. Son las estas son las generaciones. sí, generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. A David. Muy bien. Bien, comentarios. Comentarios, hermanos. Tenemos todo el panorama, ¿verdad? De el libro de Ruth. ¿Algún comentario? Bien. Voy a valerme de una presentación que he preparado. Me avisan si están viendo mi pantalla. Bien. Ok. Dígame. Sí, se ve. Sesión 2, estudio libre Ruth. Ujú. Comenzamos la sesión 2 y seguimos con algunos detalles del libro y por eso era importante leerlo porque eso nos da un panorama general que al ir viendo estos detalles se vamos a ir amarrando, atando cabos, ¿verdad? Este libro de Ruth es uno de los libros, de los únicos 2 libros en la Biblia que tienen nombre de mujer, Ruth y Esther. Ruth era una gentil, una moabita, quien fue un antepasado del rey David y de nuestro Señor Jesús. Y por así decirlo, queda marcado, queda registrado en este libro la descendencia del rey David. Y por eso es importante, porque es el único libro en el cual se describe esa descendencia en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento tenemos la, la descendencia tanto en Mateo como en Lucas. El nombre de Ruth significa compañera. Entonces, Ruth fue la compañera de Noemí en esta historia. Booz se relaciona con Cristo, a ser el pariente redentor, el que redimió. Ruth señala hacia las fiestas de Pentecostés. Los judíos acostumbraban a leer esta historia de las mieses en las fiestas de las semanas o de las cosechas del trigo, que posteriormente se llamó fiesta de Pentecostés. Eso lo vimos en Hechos 2, ¿se recuerdan? Y el cual se cumplió en Mateo capítulo 8, verso 11, ¿verdad? No lo vamos a leer porque eso lo vimos la semana pasada. Entonces, este libro, aunque es cortito, pero está rico de historia que está amarrada con el Nuevo Testamento y con el Antiguo Testamento, de todo lo que se había dicho del origen del Mesías, de la descendencia de nuestro Señor Jesús, que iba a venir de David y que iba a ser el redentor de la nación del pueblo de Israel, pero también de la iglesia, ¿verdad? De los redimidos por el Señor. Y esto es relevante en el libro de Ruth. Bien, esta es una estructura de libro que nos ayuda a tener en la mente la forma en que vamos a ir desarrollándolo. No tanto la forma en que lo vamos a ir desarrollando, sino los aspectos que vamos a ir enfatizando en la medida que vamos estudiando cada capítulo. Y especialmente en esta primera parte que van a ser el capítulo 1 y el capítulo 2.
División del libro en 5 secciones. Noemí queda vacía y desamparada, totalmente desamparada, ¿verdad? Eso lo vemos de los primeros 5 versículos del capítulo 1. En la segunda sección, ¿quiénes acompañan a Noemí? Orfa o Ruth. Y ya sabemos la historia, ¿verdad? Que es por un ratito, por un tiempo, cuando comenzaron a caminar, de acuerdo a lo que leímos, iban ambas. Pero después Noemí les dice que se vayan, ¿verdad? Que se vayan a sus casas, a sus mamás y que tengan su marido. Y ella da una idea de lo que se concebía en aquel entonces sobre el matrimonio, que lo vamos a ver cuando estemos estudiando esa sección. Eso está del versículo 6 hasta el 22. Luego llegan a los campos de Belén, ¿verdad? De nuevo, regresan. Y Ruth espiga en los campos de Booz, o sea, recoge las espigas. Y tiene un encuentro con Ruth, con Booz. Y ahí están casi todo el capítulo 2. Luego Noemí aconseja a Ruth sobre Booz, quien, cuando ella le da respuesta, Ruth, de en qué campo había estado espigando, y él le dice de quién es, y ella dice, ese es el pariente redentor, ¿verdad? Él es el pariente el que nos puede redimir. Comenzó a ver una ventana de esperanza, Noemí, y, y por eso vamos a ver un poquito más adelante cuál es el rol de Dios en esto. Y las preguntas son valederas, ¿verdad? ¿Quién redimirá a Noemí? ¿El pariente redentor o vos? Eso lo encontramos en el capítulo 4, en la primera parte. Y luego la conclusión, la restauración total de la familia, ¿verdad? De la familia de Noemí. Y a Noemí como tal. Eh, ella creía que Dios la había desamparado, pero vemos que es todo lo contrario. Dios siempre estuvo ahí. Entonces, para el estudio y comprensión más completa del libro, es necesario considerar varios ángulos desde los cuales vamos a abordar el mensaje de esta obra, ¿verdad? Son 4 áreas que vamos a ir viendo en la medida que vamos desarrollando. No solamente la división que ya presentamos, esas 5 secciones, sino estos aspectos. El aspecto histórico, el aspecto geográfico, el aspecto sociocultural y el teológico, ¿verdad? 4 secciones en las que vamos a ir haciendo énfasis. Al final de ahora yo les voy a dejar una tarea. Ese es eh, ya, no solamente ya el hecho de que estén en la clase, ya no solamente van a estar pasivos, no quiero que estén activos, ¿verdad? Y por eso van a tener una tarea para la semana. En el aspecto histórico, encontramos en el versículo 1 que gobernaban los jueces en la época en que sucedió esta historia. Y se considera históricamente que esto es uno de los peores momentos en la vida de la nación de Israel. Y había generado una caída precipitada, ¿verdad? En Israel, sobre el aspecto social y lo religioso. Una época en la que el trato de la mujer no fue el más feliz. Ese es algo que vamos a resaltar en la medida cuando estemos estudiando el texto, ¿verdad? El trato hacia la mujer. Este es un detalle histórico que nos ha quedado. Así que le voy a pedir a Roberto que nos ayude ahí a leer Jueces 21, 25 y 17, 6. Amén. Jueces 21-25 dice, estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Igualmente, Jueces 17:6 dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ese es justamente el tema central de todo el libro de Jueces, ¿verdad? Cada quien hacía lo que mejor le parecía, aunque aparece solamente 2 veces
en todo el libro de Jueces, pero ese es el tema central del libro de Jueces. Y ese es justamente lo que históricamente refleja este momento en que Noemí y, y Ruth están en esta historia que se narra sobre ella, sobre su familia y sobre las costumbres, sobre la agricultura, la cultura agrícola que se desarrolló en aquel entonces. Aparte de eso, la marcada referencia al cumplimiento de algunos aspectos de la ley, en especial en ese contacto con la naturaleza, ¿verdad? La agrícola, el aspecto agrícola, que conlleva a tener una connotación religiosa o no religiosa, sino espiritual, ¿verdad? Espiritual, como lo vamos a ver más adelante. Hay un relato de Jefté que nos confirma esto, que está ahí en el Jueces capítulo 11, el 34 al 40. Roberto. Amén. Jueces 11:34. Dice, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza de tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes, y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Galaita, 4 días en el año. Amén. Amén. Ese era justamente el rol o lo que se apreciaba culturalmente sobre la mujer. Estaba completamente sujeta a los designios de los hombres. Y además de eso, a la aplicabilidad de la ley en función de las mujeres mismas. Aunque vamos a ver más adelante que Dios no marginó jamás a las mujeres, sino no tuviéramos a Ruth, no tuviéramos a Noemí en esta historia y cómo Dios vindica a la mujer a través de estas historias y por eso nos las dejó, ¿verdad? Hay un calificativo que se le da a Ruth eh, y se lo dice Booz. ¿Se recuerdan cuál es el calificativo que le da a, a, a Ruth después de que él se dio cuenta que había estado dormida a los pies? Que eso es una cuestión cultural también de aquel entonces. ¿Qué le Mujer, dijo Booz? mujer virtuosa, le dicen. Mujer virtuosa, ¿verdad? Exacto. También vamos a examinar todo eso cuando estamos estudiando esa parte. Luego, en el aspecto geográfico, el país al que decidieron emigrar, a Moab, no fue la mejor decisión, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. La hambruna generalizada en Israel fue otro aspecto geográfico que también vino y afectó las decisiones de la familia, de las personas. Moab no era el mejor lugar para huir de las situaciones precarias de vida, ¿verdad? En Belén y de Judá. De aquí vamos a sacar un hermoso principio. Vamos a dejar que Roberto nos lea el capítulo 3, 12 al 23 y el 30.
Amén. Jueces es, Jueces 3, sí. del 12 al 30. Ajá. Amén. Dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este junto consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahot, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahot se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahot, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahot dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahot su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Y salió Ahot al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos por él, no abría las puertas de la sala. Tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahot escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Amén. 80 años. Y ya habían pasado 18 años, ¿verdad? Bajo el dominio de los moabitas. Esta historia nos deja claro que el pueblo de Moab siempre fue un enemigo del pueblo de Israel. ¿Se recuerdan cuál es de dónde viene esta nación? Lo hablé un poquito en la primera clase. De la hija de Lot. De las hijas de Lot, ¿verdad? La hija mayor, al concebir, dio a luz a un hijo y ella le puso Moab. De ahí vienen todos los moabitas. Y la otra hija tuvo a un hijo y le puso Amón. Y de ahí vienen todos los amonitas, ¿verdad? Entonces, ambos pueblos de ambas hijas siempre fueron enemigos del pueblo de Israel. Eh, aquí están las consecuencias del pecado, ¿verdad? En este sentido, a pesar de que Dios siempre se mostró ante ellos
los pueblos que oprimieron al pueblo de Israel no se retractaron, ninguno de ellos, ni reconocieron a Dios como su Dios. Siempre dio oportunidades a Dios, pero ellos no, no quisieron, ¿verdad? Y la idea era destruir al pueblo de Israel. Eso quiere decir que lo que había detrás de ellos, como vimos la vez pasada en el libro de Daniel, ¿verdad? Que hay un mundo paralelo, el mundo físico y el mundo espiritual, y que detrás en ese mundo espiritual hay una guerra espiritual. Los ángeles del mal o todos los seres del mal con la obra de Dios, el quehacer de Dios. Esa es una lucha espiritual que está constantemente, como la hay en nosotros en el día a día, ¿verdad? Hay una lucha espiritual y en, hay príncipes que están detrás de los grandes reinos, de los grandes gobernantes, y hay ángeles también que están detrás de ellos. Vimos que el arcángel Miguel es el arcángel que Dios ha asignado para proteger y cuidar del pueblo de Israel. Eso queda bien claro ahí en el capítulo 10 del libro de Daniel. Moab jamás fue un país amigo de Israel. Esto no lo vamos a leer todo, ¿verdad? Ahí en Isaías 15 al 16, ahí hay una historia relacionada con la enemistad del pueblo de Moab sobre Israel. Pero Jeremías sí, ¿verdad? Jeremías 9:26, esos textos que están ahí de Jeremías los vamos a leer. Amén, hermano, los leo. Sí, porfa. Amén, amén. Jeremías 9:26 y todos los que están hacia abajo. Ok. Menos Ezequiel. Bueno, son poquitos los versículos, está bien, está bien. Okay, ok. Perfecto, bueno. Dice Jeremías 9:26. A Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Jeremías 25:21 dice, a Edom, a Moab y a los hijos de Amón. Jeremías 27:3 dice, y los enviarás al rey de Edom y al rey de Moab y al rey de los hijos de Amón y al rey de Tiro y al rey de Sidón por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén a Sedequías, rey de Judá. O sea, todo lo que estos versículos que acaba de leer Roberto, hablan de las asociaciones que habían hecho estos pueblos, incluyendo los moabitas, con los caldeos, cuando Nabucodonosor conquistó, destruyó los muros, fueron no solamente el ejército de los caldeos, sino estos pueblos se habían asociado con ellos, fueron parte de los que guerrearon contra el pueblo de Israel y destruyeron los muros. Luego, Ezequiel. Sí, correcto. Bueno, ahí es donde habla sobre la profecía contra Moab y Seir. Dice Ezequiel 25:8. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dijo Moab y Seir, he aquí la casa de Judá es como todas las naciones. Por tanto, he aquí, yo abro el lado de Moab desde las ciudades, desde sus ciudades que están en su confín, las tierras deseables de Bet Esimot, Baal, Mion y Kiriataim, a los hijos del oriente contra los hijos de Amón, y la entregaré por heredad, para que no haya más memoria de los hijos de Amón entre las naciones. También en Moab haré juicios y sabrán que yo soy Jehová. Ahora, Amós 2:1 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Amós 2:2 dice, prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Y quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová.
Y Sofonías 2:8 dice, yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra y de sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Muy Amén. bien. Si ustedes se van a un gráfico, un cronológico, van a ver que Isaías es un momento histórico del pueblo de Israel y habla sobre la enemistad de Moab, en ese momento histórico sobre Israel. Luego, si nos vamos a Jeremías, es otro momento histórico después, años después, que narran la destrucción de la nación de Israel y que deja de ser una nación y se convierten en esclavos todos bajo el pueblo caldeo, ¿verdad? Y este es otro momento histórico. Luego viene Amós, que ya han pasado varios años y narra otro momento histórico de la enemistad de los pueblos de, de Amón, quiero decir, de los amonitas, de los moabitas, sobre Israel. Lo mismo Sofonías. Cada uno de estos profetas en su tiempo profetizaron y hablaron de Moab. Eh, nunca cambiaron, ¿verdad? Nunca cambiaron. Y al final, por aquí tengo un mapa que lo vamos a ver, que habla sobre esa profecía y el cumplimiento de ella en donde está ahora, las ruinas de Moab, ¿verdad? De los moabitas. En Números 25, 1 y 2, la cosa no suena tan bien respecto a lo que Moab ofrece al pueblo de Dios. Veamos cuando ellos iban en el desierto, vean lo que pasó antes de entrar a la tierra prometida sobre el pueblo de Israel y los moabitas. Amén. Lo leo, hermano. Sí, porfa. Dice Números 25, 1 y 2. Dice, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Tremendo, ¿verdad? Eso es realmente lo que ofrecían. Y miren, el adversario siempre ha estado activo, siempre quiere destruir la obra de Dios. En aquel entonces era la obra de Dios sobre un pueblo, el obrar de Dios sobre aquel pueblo, Israel. En este tiempo es la obra de Dios personalmente en cada uno de nosotros. Siempre quiere destruirnos, siempre quiere hacernos caer y nosotros tenemos que estar atentos al obrar y de él. Y por eso estos libros nos dan esa pauta, ¿verdad? De cómo Dios actuó y qué es el camino y la ruta que debemos de seguir nosotros para saber que Dios está ahí, ¿verdad? Dios está ahí, no, no nos ha desamparado, jamás. Entonces, el pueblo iba camino en Sitín, era una parte del desierto donde quedaron ahí, descansaron antes de entrar a la tierra prometida y ahí estaba Moab, cerquita. Y entonces vinieron los hombres y se fueron para donde los moabitas y se juntaron con las mujeres, fornicaron con ellas y ellos los invitaron, ¿verdad? A que adoraran a sus dioses, que comieran la comida que les ofrecían, y así fueron que también fornicaron contra Dios, porque adoraron a otros dioses. Le hicieron caer a, al pueblo que venía camino a la tierra prometida. Muchos de esos son los que quedaron en el desierto.
y una generación diferente fue la que entró a la tierra de Judá, a Canaán. Aquí tengo el mapa. Vean, vamos a ver. Aquí está la tierra prometida, ¿verdad? La tierra de Judá. No se ve, hermano, no se ve el mapa. ¿No se ve? No, hermano. Eh, vamos a ver que por qué razón no se ve, porque está, déjenme ver. Vamos a volver. Y ahora tampoco. Hola. No, hermano, todavía no. Lo que sale nada más es el cuadrito donde dice sesión 2, estudio del libro de Ruth. ¿Y ahora No, hermano, vamos a... No, no, tampoco. qué dice? Como conflicción, a ver. Trate de compartirlo otra vez, hermano. Vamos a, no sé qué estará pasando, pero Sí, no, lo que sale es sesión 2, estudio del libro de Ruth otra vez. sí. Sí, Ujú. solo que no, tal vez no lo explique y tal vez nos pase el cuadrito ahí al WhatsApp. Sí, ajá. Yo creo que es la diapositiva 7, hermano. Tiene que darle ahí a la diapositiva 7. A ver, a ver. Es que bueno, pues que- Es que tengo abierto dos, pero me voy a cerrar. No. Y ahora tiene una pantalla en blanco, ¿no? No, no, no se ve nada, hermano. Ahorita no se ve nada. Sí, pero está en blanco por completo. No, no, no está compartiendo por ninguna pantalla, hermano. Y no, ni el mapa no se ve, ¿verdad? Sí, Tampoco, algo. no. Ni tampoco Ah, decía sesión 2 tampoco. sí. Bueno, vamos a. Sí, algo con esa imagen específicamente tengo el problema. Sí, toca la diapositiva 7 y no le sale tampoco. Sí. Tal vez en la presentación, hermano, le da un full screen
y ahí creo que se va a poder visualizar al darla así como presentación. Entonces Ajá. usted va de diapositiva a diapositiva y ahí creo que le va a llegar a las 7. Sí, se las voy a pasar mejor, yo se las explico. Sí, correcto, hermano. Ujú. Porque si no voy a pasar batallando aquí, se nos va a ir el tiempo. Bien, voy a llegar a esta imagen. Me avisan si ven mi pantalla. Sí, el socio cultural dice. ¿Sí? Ok. Sí, ese, el mapa en sí. Una antes del hermano. Están viendo ahí sí voy a intentar, porque le doy y me lleva al principio. ¿Sabe qué, hermano? En la Ujú. parte inferior derecha le va a aparecer una pantallita para... Ahí está, ahí está el mapa. ¿Ya lo ven? Sí, amén, amén, Ah, hermano. ok. Ujú. Lo voy a dejar así porque si lo paso a toda la pantalla, no lo pasa, Ok, ¿verdad? Que lo voy a dejar así. Como ustedes pueden, espero que miren mi pulsor. Eh, aquí está la tierra prometida. Aquí a la par, este que se mira aquí como celeste es el Mar Muerto. Y todo esto de aquí es el río Jordán que viene de estas montañas de Siria. Entonces, ellos salieron de aquí de Moab. Quiero decir, salieron de Belén y tuvieron que irse o para arriba o se fueron para abajo. Muchas veces nosotros, como Elimelech, tomamos decisiones y esas decisiones como lo hizo Jonás, que era cada vez es ir alejándose de la voluntad de Dios. Pues esto le pasó a esta familia y se vieron apresurados, se vieron presionados por una situación muy difícil que estaba pasando en Belén, pero no confiaron en Dios y se fueron al lugar menos adecuado para irse. Esto, ahí donde está Moab, que tiene esta cosita roja, eso es desierto, completamente desierto, y está enfrente del río, del mar Muerto. O sea, era un momento en que no solamente la hambruna había llegado ahí, sino que por alguna razón se podía cultivar en esa zona, pero era completamente desértica. Y además de eso eran enemigos del pueblo de Israel. Lo más fácil para ellos era irse a Edom, que era una ciudad que era irrigada por el río Jordán, o a Egipto, que siempre era una área muy productiva por el delta del Nilo. Cualquiera de estos lugares era lo más propicio, pero ¿por qué se fueron hasta a la mitad del desierto? Es es algo que vemos que cuando nosotros tomamos direcciones y no consultamos a Dios, eh, nos vamos cada vez más lejos de la voluntad de Dios y nos perdemos en lo que Dios quiere que hagamos y vamos al lugar menos apropiado, el menos propicio, sin darnos cuenta históricamente que quién era el pueblo de Moab. Ahora, Elimelech, al relacionarlo con Booz,
vemos que no eran personas pobres. Elimelech y Noemí eran personas que tenían propiedades. Y en aquel entonces la gente que tenía propiedades, porque estaba, si ven en el capítulo 4 que leímos, eh, estaba hablando de propiedades de Elimelech, de las propiedades de Noemí. Pero esas propiedades daban la calidad de vida que tenían estos personajes en esa región. No eran pobres, eran gente que tenía sus condiciones. Y por así decirlo, eran gente rica, ¿verdad? No, no en el concepto, la idea que tenemos de riqueza en este tiempo, pero en aquel tiempo sí. El tener propiedades, el tener una familia era justamente su condición económica también. Así es que tanto Noemí como Elimelech no eran del todo completamente desamparados. Dios les había dado eso, pero sus decisiones vinieron a afectar. Fue Dios quien, no digo yo que Dios le guió, ¿verdad? Porque realmente eso no encontramos en el libro, sino son decisiones que cada quien fue tomando y cada una de de esas decisiones tuvieron sus consecuencias. Así que tengamos presente eso, porque cuando estemos estudiando nos vamos a meter más de lleno en esta parte. Bien, estamos en el sociocultural, ¿verdad? ¿Se lo logran ver? Amén. Ok. En Ruth 2 tiene que ver con las prácticas de la ley. Ahí en Levítico 19, del 9 al 10, Robert, nos lees esos textos, por favor. Amén. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Luego Deuteronomio, o el 24 23, dice, 22. ok, dice Levítico 23, 22, dice, cuando segaréis la miel de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Luego Deuteronomio. Deuteronomio 24, 19 dice, cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavila en tu campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, Para para la que te viuda. bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Bien, la, la responsabilidad de los dueños de los terrenos que cultivaban el trigo era que cuando ya estaba lista la mies, eh, contrataban a los segadores y iban cortando todo el trigo. Y al cortarlo no lo tiraban, sino que hacían gavillas, o sea, eran manojos que los paraban como que como la caña, ¿verdad? Por lo menos aquí en El Salvador hay bastantes de terrenos cerca de la playa en que se cultiva mucho la caña. Y en algunos hacen manojos, o si no, pues simplemente las tiran. Pero en el caso de ellos lo que hacían era hacer manojos. A esos manojos le llaman gavillas. Y está diciendo el texto de que si recogían todo y se les olvidaba una gavilla, no regresaban a recogerla, ahí la dejaban. Eso servía para los pobres. Y también lo de las orillas, tampoco lo cortaban y era una ley que Dios dejó porque Dios siempre tuvo cuidado de los desamparados. Y era un aprendizaje también ético-moral para el pueblo de Israel de recordarse de que aunque Dios les haya bendecido, nunca deben de olvidarse de la gente desamparada, especialmente los pobres, las viudas y los desamparados, ¿verdad? En general, eran los extranjeros, o sea, los que no eran judíos o israelitas, también eran cuidados por Dios. Entonces, Ruth conocía esta ley
tal como se señala en Ruth capítulo 2, verso 2. ¿Verdad? Eso ya lo leímos, ya nos enteramos. Una mujer nunca llega a la mayoría de edad en ese tiempo. De allí que siempre se dependía de un varón adulto para resolver cualquier asunto legal y social. O sea, una mujer en aquella época, sin un hombre, no era nadie. Y si no tenía hijos, peor, ¿verdad? Entonces, el seguro social de la mujer era su esposo y tener hijos mayores de edad. Eso le daban significado, eso le daban importancia, eso le daban una razón de ser y de pertenencia a una sociedad israelita de aquel entonces. Imagínense, eso nos da una idea del problema de la mujer en ese periodo de tiempo en el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento aparece la expresión la viuda, el huérfano y el exiliado, ejemplos del total abandono, pobreza y vulnerabilidad que representaban. Hay unos textos aquí que nos reflejan esto, ¿verdad? Vamos a leer dos de ellos, Robert, no los leamos todos, pero solamente tengamos la idea. Ok. Los primeros dos. Deuteronomio 14:29. Ujú. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Ok. Deuteronomio 16:11 dice, Ujú. y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Ujú. Entonces Dios le dio al pueblo de Israel un sentido de responsabilidad social. Y la responsabilidad social de ellos era no olvidarse de los desamparados. Y justamente ellos, ¿verdad? La viuda, los huérfanos, los exiliados y los extranjeros. Y agrega los levitas. Los levitas es para este tiempo en el Nuevo Testamento, la demanda a través de las enseñanzas de Pablo es que no se olviden de sus pastores, ¿verdad? De que también tienen derecho a comer, a vivir y a sustentarse. Eh, y Dios va a rendir cuentas de ellos en su vida. A nosotros lo que nos corresponde es darle al pastor eh, lo que él se merece. La obra y el trabajo que está haciendo para Dios debe ser remunerada, así como los levitas, ¿verdad? Los levitas no tenían heredad, no les habían dado heredad a ellos, su heredad era el templo, la adoración a Dios y los servicios. Por eso les pide a todo el pueblo, ¿verdad? Que ministren eh, físicamente, hambre, desnudez, techo y todo, a los levitas. Los levitas se sostenían de lo que llevaban el resto de las otras tribus. Es el mismo ejemplo, es el mismo principio que la administración del pastorado ahora en día. Entonces no es un invento de los hombres, sino que es un principio desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento de sostener a los pastores porque son dignos de toda honra. El contexto teológico. Es Noemí y no Ruth el personaje central. Muchas veces se da realce a Ruth y está bien, ¿verdad? Pero el personaje central de esta historia es Noemí. Noemí es el paradigma del pueblo de Israel porque es el pueblo de la alianza de Dios. El escrito desde la perspectiva no de Ruth ni de Booz, sino desde la perspectiva de Noemí, ¿verdad? Es Noemí, el panorama de Noemí el que se está reflejando en esta historia. Por eso es que quise leerlo primero para que tengamos ese panorama que Noemí nos ha presentado. Y ella es la que tiene dos nombres, Noemí y Mara.
sus nombres tienen que ver con la situación de la vida frente a Dios. Un Hermano, ¿puede momento, pasarle diapositiva, por favor? no la están viendo. No, No sé qué es la estará. siguiente, es la 9. Ajá. Porque yo la tengo aquí en mí y me dice mi máquina que sí la están viendo, ¿verdad? Pero la voy a... Si no, la que se ve es la única que puso al principio. Ajá. Vamos a ver. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Sí, correcto, esa es la única que aparece. Ujú. El contexto teológico. Sí, hoy sí. Eso, vaya, ok. Quizás la voy a dejar aquí, porque cuando me paso a lo otro, ustedes dejan de verlo. Como les decía, vamos a ver si no se me desconfigura. ¿Ahora lo ven? Sí, hermano. ¿Sí? El contexto teológico. Sí, sí se ve. Ok, vaya. Entonces vemos que ella, Noemí, es la que tiene dos nombres. Es Noemí y Mara. Sus nombres tienen que ver con la situación de la vida frente a Dios. Noemí, que significa la mujer alegre, con esa actitud, ¿verdad? Porque eso era la ya. Pero después la mujer amargada. Y esa es la situación justo que ella está pasando en relación a Dios, porque viene y le echa la culpa a Dios y dice, no hay Dios que me tiene así, ¿verdad? Hay Dios que me ha desamparado, es Dios y tal cosa. Hasta que ve que la mano de Dios está de por medio y se da cuenta que nunca, nunca estuvo Dios ausente de su situación. Siempre estuvo al tanto de lo que le pasaba a Noemí. Entonces la Noemí es la que pierde el marido y hijos, pero es la que gana una hija, ¿verdad? Eso no se había fijado ella, es la que gana una hija. Y es Ruth quien le asegura a Noemí la posteridad. ¿Y qué posteridad, verdad? El rey David. Qué Hermano, tremendo. Sí, tengo una duda. sí. Si en Deuteronomio Dios había excluido al pueblo no moabita para estar en la asamblea, ¿cómo sabía Ruth? Esa es mi incógnita. ¿Cómo sabía Ruth que había llegado a la 10ª generación para formar parte de esa asamblea? Ajá. Pues no sabía. Ahí es donde vemos la providencia de Dios. Y justamente el principio de la providencia de Dios es que Dios tiene el control de los tiempos y tiene siempre en sus manos el control de todas las cosas que suceden alrededor de los hombres. Pero siempre nos da las oportunidades a nosotros de hacer o no hacer, de tomar la decisión o no tomarla. Tarde o temprano siempre Dios va a ocupar a alguien para llevarnos donde Dios quiere que vayamos. Y, y eso lo vemos, por ejemplo, en el caso se recuerdan cuando en Hechos que la iglesia estaba en el primer amor y vino aquellos dos esposos que quisieron engañar a los apóstoles, Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, ¿verdad? Entonces quisieron manchar, quisieron hacer algo turbio de aquello tan hermoso y tan lindo que estaba pasando en la primera iglesia, donde dice que todas las cosas eran en común entre ellos y que todos adoraban y que todos buscaban a Dios. Ese es un avivamiento tremendo que Dios permitió que la primera iglesia experimentara. Y que vinieran unos a querer manchar esa obra de Dios, Dios los fulminó, ¿verdad? Dios los fulminó a ambos y quedaron como ejemplo para que nos quede no solamente aquel momento histórico, sino a nosotros también de lo que ahí pasó. De eso lo tenemos también
en el desierto cuando el pueblo de Israel venía, la rebelión de Coré, Datán y Abirán, que al final se abre la tierra y se va la tienda, los perros, y se va todo, ¿verdad? Y dirían, ¿y los niños qué culpa tenían? Pero dice que todos murieron, las familias completas. Y ahí se dicen no sé cuántas miles de personas fueron las que Dios emitió juicio sobre ellas. No es que sea un Dios injusto, es que Dios conoce los corazones de, las, de los hombres y sabe que nunca van a cambiar. Y, y eso justamente pasó con algunos pueblos, como los moabitas, los amonitas, con las grandes naciones que oprimieron al pueblo de Israel, como los caldeos, los persas, los romanos, que Dios le dio oportunidad de conocer al Dios del pueblo de Israel, pero no quisieron, ¿verdad? Lo que quisieron fue destruir al pueblo de Dios. Y eso jamás lo iba a permitir Dios. Y Dios ha permitido esas circunstancias. En este caso, Ruth no sabía, pero justamente aparece en el momento histórico en el cual Dios permite que suceden estas situaciones. Eh, si algo debemos de estar completamente convencidos, hermanos, es que cualquier cosa que suceda a nuestro alrededor no es casualidad. Es Dios quien tiene el control de eso. Por eso nosotros debemos de estar, así como David, ¿verdad? De acuerdo al corazón de Dios. A pesar de que David tuvo sus problemas, pero si algo le calificó de parte de Dios a David y decir que era un hombre de acuerdo al corazón de Dios, es que David siempre arregló sus problemas con Dios. Siempre afrontó sus problemas y dijo, está bien, ¿verdad? Voy a sufrir lo que tenga que sufrir, pero yo quiero seguir adelante contigo. Y él arregló las cosas con Dios y siguió adelante. Por eso es que Dios lo calificó así, un hombre de acuerdo al corazón de Dios. De Abraham, no, ¿verdad? Le dijo el amigo de Dios. Dios calificó de acuerdo al corazón que había en ellos y sus actitudes. Por eso es importante que todos estos ejemplos que nos han quedado en la Biblia, nosotros los retomemos y los imitemos, porque han quedado como ejemplo para que nosotros pues no nos apartemos, ¿verdad? De lo que Dios quiere que vivamos en nuestras vidas, conforme a lo que Dios ya nos ha dicho y nos ha dejado una imagen ideal que debemos de perseguir, que es Cristo mismo, conformados a la imagen del Señor Jesús. Es ese lo que Pablo dice, ¿verdad? Que no voy a descansar hasta que Cristo se vea reflejado en ustedes. Ese es un texto maravilloso que encontramos allí en el Nuevo Testamento y está en el libro de Gálatas, que él le dice, ¿verdad? Que porque el tema del libro de Gálatas es que se están infiltrando los judaizantes y que los están haciendo volver a la ley de nuevo. Y viene Pablo y le dice, ¿cómo que van a volver a la ley si ya la ley ha sido absorbida por completo por Cristo? Y se están olvidando de los principios básicos del Evangelio. Y por eso Pablo dice, yo no voy a descansar hasta que la imagen del Señor Jesús esté viva, reflejada en ustedes. Y esa es justamente la idea del discipulado, ¿verdad? El principio general del discipulado es eso, no descansar hasta que veamos que aquel o que aquella, la imagen de Cristo se está reflejando porque ya no solamente está recibiendo, sino que de pronto comienza también a discipular a otros. Esa es la responsabilidad de todos nosotros, ¿verdad? El multiplicarnos, eh, el trasladar nuestra vida a la vida de otros. Es justamente el principio del discipulado. No es fácil, pero tampoco debe ser un esfuerzo humano. En las manos del Señor, Dios es el que hace todo lo demás.
Bien, en el contexto teológico, también con los dos nombres de Noemí, el mensaje del libro juega con el concepto de fe y de confianza de cada uno de los ciudadanos del pueblo de Dios y de Noemí también. Podríamos hacernos la pregunta, ¿en quién, a fin de cuentas, creo yo? ¿Verdad? ¿En quién creía Noemí? Podríamos afirmar, y como lo vamos a ver un poquito más adelante, de primas a primeras podríamos decir que Noemí como que se había olvidado de la fe con el Señor. Estaba más empecinada en su sufrimiento, en su situación precaria por la cual estaba pasando, que no estaba viendo la mano de Dios en todo aquello. Y por eso tiene que ver algo con las cuestiones de la fe y de la confianza en cada uno de nosotros en el Señor. ¿En quién, a fin de cuentas, creo yo? ¿Quién es la fuente de mi seguridad? ¿Quién es el modelo de ciudadano del reino de Dios? ¿Y quién fue para Noemí su verdadero Goel? Goel es el que la defiende, ¿verdad? El que hace justicia por ella. Entonces, en el contexto teológico, Goel es el pariente cercano. Es la persona que puede tomar la justicia en sus manos con el fin de vengar a quien atenta contra su ser amado. Dios fue el Goel del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y nuestro Goel, nuestro pariente redentor, ahora es Cristo Jesús, el que está a la par del Señor, defendiéndonos e intercediendo por nosotros. En el Antiguo Testamento se dice que Dios es el Goel de Israel, ya que fue por medio de él que se lograron muchas hazañas contra los que sometieron al pueblo judío. Entonces, ¿cuál es el papel de Dios en el libro de Esther? Está fuera de escena, está detrás de la cortina, ¿verdad? Por eso quise que leyéramos todo para que viéramos dónde está Dios. Dios no actúa directamente en este texto, no está ahí, ¿verdad? Directamente actuando como lo vemos en otros textos, que Dios habla, que Dios dice, Dios hace, pero aquí no, ¿verdad? Está detrás de la cortina. Se cita a Dios en tercera persona, no de una manera en el sentido de primera persona. No es no en acción directa o hablando de manera directa con alguno de los personajes, no lo vemos. En toda la historia es Dios quien moldea el destino de individuos, familias y naciones. Y por eso lo afirmo, hermano, Dios sabe, conoce todo lo que nos pasa, todo lo que nos sucede. Y por eso nuestro andar diario debe ser con Él. Si voy a salir de casa de Dios, aquí voy, ¿verdad? En tus manos. En tus manos estoy. Líbrame, cuídame. Y miren cuántas cosas Dios nos habrá librado. Miren, nosotros aquí en nuestro país, estaba hablando con Vilmita al principio, antes de comenzar la clase, y ella está en Ecuador y está contando toda la situación. Solo me acuerdo de aquí, el país. Hace que unos 2 o 3 años aquí en el país, tampoco salíamos desde las 6 de la tarde, 7 de la noche, todos estamos ya en nuestras casas, porque era peligroso andar en las calles de San Salvador. Robos, asesinatos, asaltos, en fin. Pero ahora hay cierta paz, ¿verdad? Hay cierta paz. Uno sale en la noche y puede andar bien noche en algún lugar y hay seguridad, o sea, ha llegado de nuevo esa seguridad. Ya hoy veo que los papás dejan que sus hijos salgan en sus bicicletas. Antes salían con sus bicicletas y regresaban solos. ¿Por qué? Porque le robaban las bicicletas. Era tremendo en ese entonces, pero ahora hay cierta seguridad. Pero en esa época, ¿cuántas veces Dios no nos cuidó y nos guardó del peligro? ¿Cuántas veces nos pasó alguien pensando ahí en hacer maldad a alguien y
fuimos invisibles a la par de ellos, porque Dios prometió mandar a sus ángeles a nuestro alrededor. Y literalmente en muchos casos han sido ángeles que nos han cuidado, nos han guardado. Esa es una promesa que Dios nos ha dado y ya tenemos que tener fe, estar convencidos de que Dios está ahí cuidándonos. No soy cualquier persona, soy un hijo de Dios y debo estar completamente convencido y completamente enterado de quién verdaderamente soy. Soy un hijo de Dios, ya no soy un tierrícola, ¿verdad? Por así decirlo, sino soy un cielícola. O sea, eh, mi, mi esencia está con el Señor y he sido rescatado por el Señor y voy a estar con Él por la eternidad. Ese es algo que como dice Hebreos, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Estar convencido de eso. Esa es la práctica de una verdadera fe, que no solamente el creer, sino en obedecer. Entonces, este es un principio que no debemos de olvidar, hermano. Dios tiene el control de todas las cosas. Y si a veces nos pasan cosas que no son muy agradables, Dios, danos luz, ¿verdad? Ayúdanos aquí. Hay situaciones tan difíciles por las que pasamos y, y siempre hay un aprendizaje en todo eso. Por muy difícil que sea, por muy triste que sea, siempre hay un aprendizaje. Dios tiene el control sobre él. Jamás ha perdido el control Dios ni lo va a perder. Entonces, terminamos con el actuar, el actuar de la vida en la vida de las personas se manifiesta en un poderoso cuestionamiento y rechazo de un estilo de vida que excluye, ese estilo de vida excluye, rechaza, margina y silencia el poder de Dios y las manifestaciones de Dios. Es ahí justamente donde Dios actúa, ¿verdad? Porque Dios nos quiere volver al redil. Y por eso nuestro estilo de vida debe ser todo lo contrario, de honrar, de glorificar, de someternos al señorío del Señor para que Él nos ayude, ¿verdad? Que nos guíe por sendas de justicia, como dice el Salmo. Por eso hay David él vaciaba su corazón y le dice, examíname, Señor, ve si hay en ellos camino de perversidad, guíame por la senda correcta y para que yo te adore, para que yo te exalte. Y ese es desnudarse uno, ¿verdad? En su corazón y decirle, Dios, examíname, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por la senda correcta. Y es ese un momento de David en la cual nos muestra esa actitud que él tuvo para con Dios y que siempre arregló las cosas con Dios. Y nos ha quedado justamente ahí de ejemplo para que nosotros también sigamos ese estilo. No debemos de tener nosotros un estilo de vida que excluya, rechace, margine y silencie el poder de Dios y su manifestación. Al contrario, ¿verdad? Debemos tener un estilo de vida que siempre invite al Señor, no lo rechace, que no lo hagamos a un lado, sino que contemos con Él siempre, que no lo silenciemos, sino que siempre estemos escuchando, yendo a su palabra, ¿verdad? Y que sepamos que es Dios que se está manifestando, ¿cuándo? Todos los días de nuestra vida. Ese es justamente lo que Dios quiere. Entonces, hermanos, este es el fin de la clase y yo les dejo una tarea, ¿verdad? La tarea de la sesión 3, uno es leer las citas de cada versículo de acuerdo al manual. Ustedes tienen varias citas ahí, ahí en el capítulo 1 especialmente. Anotar todo lo relacionado con el texto de Ruth, ese texto, porque la mayoría de los que están ahí son otros libros que hablan sobre el libro de Ruth, o sea, son referencias cruzadas, se le llama eso. Y tercero, analizar, ¿verdad? El contexto en el que se tiene relación con el libro de Ruth, ese versículo que se ha dejado. Cada uno de esos versículos tiene relación
con lo que se está mencionando ahí. Entonces tienen que anotarlo en el espacio que les queda, por eso le puse espacio para que ahí ustedes pongan sus observaciones. Y luego, la primero que vamos a hacer la otra semana es leer el capítulo y vamos a comenzar a ver qué es lo que ustedes han trabajado, ¿verdad? Eso va a enriquecer un poco más la clase y ya no solamente van a estar solo escuchando, sino que vamos a estar interactuando entre nosotros. Comentarios, hermanos. La verdad que es un libro de 4 capítulos que tiene bastante contexto Sí, con toda la Biblia, ¿verdad? toda Y ajá. yo creo que las referencias cruzadas son las que amplían el panorama del contexto que vamos a estudiar de lo que es Ruth, ¿verdad? Creo Exacto. que es bien enriquecedor este libro. Amén. Amén. Yo opino lo mismo. Hermano, para tal vez aportar algo. Sí. No, que los hermanos con que tienen la tarea, ¿verdad? Pues, pues lo bueno de hacerles es porque aprende uno más, ¿verdad? Y de eso se trata. Dios le ilumina a uno y eso lo hace sentirse bien a uno y recibe uno una bendición. Y a veces ve uno cosas que tal vez ya ha leído unos libros Ruth y nunca las ha visto. Pero no significa que tal vez si un hermano no puede por X razón, entonces tampoco iba a tener miedo de estar en la próxima clase o algo así, ¿verdad? Sí, no. Si alguien no tiene el tiempo para hacerlo, no se preocupe, usted téngase la clase y aquí lo vamos a aprender entre todos. Pero si cada quien lo hace, el aprendizaje va a ser el que lo haga, ¿verdad? Así es. Pero no vamos a incriminar a nadie porque no lo hizo. Dios es el que está de por medio. Y la idea es que todos aprendamos. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, no hay más comentarios. Hermano Rodolfo, en qué lugar está, hermano Rodolfo Eduardo? En El Salvador, hermano, Ah, en El Salvador. sí, Qué bueno. yo fui un alumno suyo ya por los años 2000, quiero ver, 2007, 2008 creo, ¿A dónde? en Iglesia Bautista Miramonte. Ah, en Miramonte. Ah, qué Mm, bueno. Sí. Bueno, sí, ahí pasaron un montón de estudiantes, hermanos conmigo, ¿verdad? Estudiando muchos textos que hemos estudiado ahí. Qué bueno, qué bueno. Y me alegro que estés eh, siguiendo los estudios, ¿verdad? Siguiendo los estudios. Gracias, Eduardo. ok. Bueno, mis hermanos, si no hay más, vamos a orar y vamos a darle las gracias al Señor. Padre, Señor nuestro, gracias por esta noche, por este tiempo, por mis amados hermanos. Dios, gracias porque eh, están con el deseo de aprender, el deseo de conocerte cada vez más y que seas tú, Dios, eh, poniendo en sus corazones aquellos principios que deban atesorar cada uno de ellos. Dios, ruego por sus familias, por sus vidas, que sean verdaderamente hijos tuyos, que estén mostrando en quién creen. Sé que es difícil a veces, Dios, pero ayúdanos a, a conformarnos a la imagen cada vez más de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, y que seas tú, Dios, obrando a través nuestro, que dependamos siempre de ti, que a veces nos cuesta, Dios, a veces nos olvidamos, lo pasamos por alto, pero ayúdanos, Dios, ayúdanos a honrarte, a glorificarte con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de pensar, y que tú te sientas bien con nosotros, Dios, que en nuestro corazón haya un sincero deseo de servirte, de honrarte y de buscarte, Señor. Gracias porque esto es justamente parte de lo que nos enseña este texto que estamos estudiando y que seas tú, Dios, pues quien nos guíe. Gracias, Dios. Cuídanos en esta noche y que podamos descansar también. Por Cristo mi Señor. Amén.